Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy súper bien y a la vez también estoy súper feliz porque te voy a estar enseñando a tejer paso a paso esta prenda que ves aquí. Es una salida de baño, lo puedes usar para la piscina, para la playa, o si no quieres que tenga ese tipo de función, también puede ser un vestido que puedas usar para el diario, solamente que como es algo caladito, como puedes ver aquí, entonces es ideal que lo uses con un vestido al cuerpo, un vestido al cuerpo de color de piel, o puede ser negro, un color en específico, pero en sí para mí tiene esa función que es una salida de baño. Pero estoy súper feliz de poder mostrarte el tutorial el día de hoy. Este está elaborado para la talla L, pero te voy a dar las indicaciones para que lo hagas en todas las tallas. Te muestro, mira, qué bonito, la verdad es que está súper hermoso. Y bueno, ya no quiero hablar más, solo quiero mostrarte el tutorial de este salida de baño. Así que vamos a la lista de materiales. Muy bien amigos y amigas, estos son los principales materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy para realizar esta salida de baño. Bueno, tenemos esta lana que es lana acrílica y mide aproximadamente como 2 milímetros de grosor, 2.5, casi 3. Y yo lo voy a estar acompañando con el gancho de 5.0 milímetros. La razón es porque queremos que nos quede bastante holgadito y que los puntos queden algo flojitos. Pero si ya tú quieres hacerlo que te queden como los puntos bien tupiditos, entonces usa un gancho de número 3 o 4, que es el recomendado para trabajar con esta lana. Ahora sí, vamos a comenzar. Ok amigos y amigas, para comenzar con el tutorial es importante que sepan que esta puntada se trabaja en número múltiplo de 5. Eso quiere decir que ustedes van a ir trabajando sus cadenas de 5 en 5 para que tengan como la cuenta, ¿no? 5 más 5 más 5 hasta que tengan el largo que ustedes necesitan. Como esta es una talla estándar de adultos, que también le puede servir a un adolescente también si lo quieres hacer para un adolescente, y para adultos vamos a hacer una cadenita base que tenga 215 puntos, ¿ok? Entonces vamos a empezar haciendo nuestro nudo deslizado y vamos a hacer las cadenas. Traten de las cadenas hacerlas así como flojitas y así vamos a continuar hasta tener 215 cadenas. Ok amigos y amigas, miren, yo aquí he avanzado con una cadenita base corta porque la verdad es que ya tengo avanzado mi tejido. Entonces en esta primera sección les voy a indicar el punto en una versión más corta para que sea también más corto el video. ¿Está bien? Entonces, pero todo el paso a paso va a ser como si estuviéramos trabajando con la cadena base de 215 puntos, ¿ok? Que por cierto, esa cadenita base les debe medir un total de 1,50 m para que tengan eso en cuenta. Ya con esa medida, no importa si estás trabajando con una lana más delgada o más gruesa, ya sabes que con esa medida lo puedes hacer con cualquier material. Entonces, como les digo, yo voy a hacerlo esta primera parte con una cadenita más corta. Esta cadena tiene 30 puntos, ¿ya? Pero vamos a hacer de cuenta que tiene los 215, es para que les quede claro. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra cadenita base, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a realizar una cadenita más. Vamos a agarrar una lazada y vamos a contar 1, 2. En esa cadena vamos a tejer un punto alto, lazada, y en la siguiente vamos a tejer un punto alto. Ok, ya tenemos 2 puntos. Ahora vamos a realizar 2 cadenas. Vamos a agarrar una lazada y vamos a contar 1, 2, 3. Allí vamos a tejer un punto alto, lazada, en la siguiente un punto alto, lazada, y en la siguiente un punto alto. Tenemos allí 3 puntos altos juntos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, una lazada y contamos 1, 2, 3.
y allí vamos a tejer nuevamente 3 puntos altos en cada espacio diferente, ¿ya? Entonces vamos a seguir así, miren, 3 puntos altos separados por 2 puntos cadenas. Vamos a hacer 2 puntos cadenas, una lazada y contamos 1, 2, 3. Y allí vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de nuestra cadena. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a terminar esta vuelta tejiendo 2 puntos altos. Contamos 1, 2, en la tercera tejemos un punto alto y en el siguiente un punto alto. Y de esta manera terminamos esta primera vuelta. Tenemos que terminar igual como iniciamos, con 2 puntos altos. Ahora, para la vuelta 2 vamos a levantar con una cadena, damos la vuelta y ahora aquí en este primer punto que tenemos vamos a tejer allí un punto bajo. Ahora vamos a agarrar una lazada y en este espacio que hay aquí vamos a tejer dentro 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, en este grupito de 3 vamos a contar 1, 2 y allí vamos a tejer un punto bajo. Agarramos lazada y dentro de este hoyito vamos a tejer nuevamente 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Contamos 1, 2 y allí tejemos un punto bajo, lazada y repetimos esto por toda la vuelta, ¿ok? Ya saben que dentro del hoyito van a ser 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos y ya nos vemos aquí para finalizar esta vuelta, acá. Ok amigos, ya hemos terminado esta vuelta, voy de nuevo. Muy bien amigos y amigas, para terminar esta vuelta vamos a agarrar una lazada y dentro vamos a tejer igual 5 puntos altos. 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer un punto bajo aquí encima del primer punto que está allí, el punto alto. Y hacemos un punto bajo. Y de esta manera es como terminamos la vuelta 2. Así es como se ve. Ahora, para la vuelta 3 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena, damos la vuelta y acá vamos a tejer un punto alto, solo un punto alto. Vamos a hacer una cadena, agarramos lazada y vamos a contar 1, 2. Allí vamos a tejer un punto alto, en el siguiente un punto alto, en el siguiente un punto alto. En total hay 3 puntos altos y vamos a hacer 2 cadenas, una lazada y nos volvemos a posicionar en este grupito, sí, en el segundo punto. Hay 5, contamos 1, 2. En el segundo es donde nos vamos a posicionar y vamos a tejer 3 puntos altos seguidos. Separamos con 2 cadenas, contamos 1, 2 y allí vamos a tejer nuevamente nuestro grupito de 3. Esta será la secuencia por esta vuelta número 3. Prácticamente es casi lo mismo, solo que varía un poquito el inicio, ¿sí? Entonces vamos a continuar haciendo este proceso por toda la vuelta. Ya vamos a terminar esta vuelta, solo nos queda realizar aquí una cadena, una lazada y vamos a hacer un punto alto donde está el punto bajo. Y así es como se ve. Entonces terminamos como iniciamos y así es como se tiene que ver. Ahora, para la vuelta 4 vamos a realizar una cadena, damos la vuelta y dentro de este punto alto vamos a tejer un punto alto. Ya. Ahora en este espacio de la cadena vamos a tejer un punto alto y otro punto alto. ¿Sí? Miren, así. Ahora lo que vamos a hacer es posicionarnos aquí
en el tercer punto y vamos a tejer un punto bajo allí. Ya, a partir de acá los puntos van a ser igual como en la segunda vuelta. Agarramos la lazada, dentro del hoyito vamos a trabajar 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Ahí está. Contamos 1, 2 y allí tejemos un punto bajo. Lazada, vamos a ir tejiendo hasta llegar al final, ¿ok? Ya ustedes saben qué hacer aquí porque es más que nada repetir lo que hicimos en la vuelta 2. Así que nos vemos acá. Muy bien, amigos, para terminar esta vuelta vamos a agarrar una lazada, vamos a tejer en este hoyito 2 puntos altos y el tercer punto lo vamos a tejer encima del punto alto y terminamos la vuelta igual que el inicio. Vamos nuevamente a hacer la vuelta de los hoyitos, que serían así. Mira, para comenzar esta vuelta 5 sería así: una cadena, aquí vamos a tejer un punto alto y vamos a tejer otro punto alto. Ahí está. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, una lazada y vamos a pasarnos a este grupito y vamos a trabajar en el segundo punto de ese grupo y allí vamos a hacer 3 puntos altos. Y fíjense en algo, esta vuelta número 5 es exactamente la vuelta 1 que trabajamos. Es lo mismo, fíjense que acá hicimos 2 puntos altos y acá 2 puntos altos. Lo que quiere decir eso, chicas, es que de ahora en adelante las vueltas que siguen a continuación es repetir. Es decir, estamos haciendo la vuelta 5 que es igual a la vuelta 1. Entonces, la vuelta 6 es igual a la vuelta 2. La vuelta 7 es igual a la vuelta 3 y la vuelta 8 es igual a la vuelta 4. Siempre vamos a repetir ese proceso. Todo es igual. Entonces, vamos a continuar, sin embargo, para que ustedes vean que sí es cierto. Vamos a hacer esta vuelta y luego la otra para que ustedes vean que sí es verdad lo que les digo de que se repite. Entonces, vamos a continuar. Ok, ya terminamos esta vuelta. Terminamos igual que el inicio. Y así es como se ve. Miren qué bonito. Entonces, para hacer la vuelta 6, les dije que iba a ser exactamente lo mismo de la vuelta 2. Entonces, para que ustedes vean que es cierto, solo vamos a hacer una cadena. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Mire, punto bajo, igual aquí está, punto bajo. Entonces, ahora de aquí nos pasamos a este hoyito y vamos a tejer allí 5 puntos altos. Ok, 5 puntos altos. En el segundo punto de este grupito vamos a hacer un punto bajo. Y de esta manera es como van a continuar. Así ustedes van a seguir una vuelta, tras otra vuelta, tras otra vuelta, hasta que tengan la medida o la altura que necesitamos. Si ustedes quieren hacer esta salida de baño, lo quieren hacer que les quede grande, entonces hacen más vueltas. Si ustedes la quieren hacer justita, pónganse que lo están haciendo para una talla de adolescentes, una talla S podría ser, entonces haces menos vueltas. Yo, como les dije, lo tengo listo, se los voy a mostrar a continuación para que ustedes vean cuántas vueltas yo hice. Miren, aquí está súper grande. Les voy a alejar un poquito la cámara para que puedan ver bien. Y miren, aquí está. Realizamos un total, les voy a contar, un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 vueltas. Que esas 22 vueltas son, en centímetros, serían aproximadamente 27 centímetros. Pero esta cantidad de vueltas es porque lo voy a hacer para mí, que soy una talla L, entre M y L.
Entonces yo quiero que me quede bien, que quiero estar cómoda, la verdad. Entonces por esa razón es que lo hice así. Pero como te digo, si tú lo quieres hacer ya para una persona más delgada, una talla S, haces menos. Y si es una talla XL o 2XL o sencillamente quieres que te quede holgado, entonces haces de pronto, no sé, unas 30 vueltas podrían ser. Así que ahí se los dejo. Ahora, otra cosa importante es que así como me tejieron me tienen que tejer otro exactamente igual, con las mismas medidas, con las mismas vueltas, con la misma cantidad de puntos, todo exactamente igual. Yo lo tengo listo también. Aquí está, lo que pasa es que está un poquito, está así, miren, está todavía, no está doblado. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a acomodar y ya les muestro bien. Ok, amigos, ya acomodé bien todo, ¿verdad? Junté las dos partes de esta manera, así, que se vea así, exactamente igual, y acá también, ¿no? Entonces aquí ahorita está doblada porque no me cabe todo, entonces lo doblé hacia acá, o sea, así está estirado y lo doblé. Entonces, una vez dobladito, yo voy a tratar de que esta punta me quede más o menos como unos 3 centímetros, uno más arriba que otro, como unos 3 centímetros, más o menos, como esta distancia. Entonces vamos a estirarlo bien de este lado, que quede bien estiradito. Y ahora aquí, como pueden ver, yo he puesto unas marquitas. Bueno, esta es la distancia que vamos a tener de ambos lados para la separación del cuello. ¿Ya? Aquí está, miren. Estiramos bien, marcamos aquí en ambas partes la distancia que va a ir en el cuello. Esta distancia es de aproximadamente 23 centímetros, ¿ok? Pero no es una medida, no estoy decidida en que sea esta medida. La dejé un poquito como grande para saber cómo me queda. Ya luego, si me hace falta como coser más para que me quede más cerradita, lo voy a hacer. Pero este es como para que vayan viendo, ¿ok? Entonces, una vez que ya lo tenemos así, entonces ahora miren lo que vamos a hacer. Esta parte de aquí, que es donde iniciamos las vueltas, vean bien, observen. Este es donde iniciamos las vueltas, aquí está la cadenita base. Lo que vamos a hacer es esto, vamos a empezar con esta parte. Lo que pasa es que no me cabe completo en la cámara, así que vamos haciendo el intento de que quepa todo, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que desde la marquita hasta abajo vamos a coser con aguja lanera, ¿ya? Desde la marquita hacia abajo. Entonces vamos a hacerlo. Yo tengo aquí mi aguja lanera y entonces voy a empezar a coser justo desde aquí donde está, ¿sí? Donde está la marquita. Entonces me puedo posicionar ahí y tratando pues de agarrar punto con punto. Voy a hacer un nudito aquí. Y ahora sí voy a agarrar punto con punto y voy a ir cosiendo. Entonces así voy a ir cosiendo por todo esto, ¿ok? Hasta llegar al final. Luego que termine esta parte, entonces me voy a venir para acá también, para este lado, y voy a hacer lo mismo desde esta marquita, ¿ya? Desde esta marquita para abajo, exactamente igual. Lo estiramos y luego pasamos. Así, desde la marquita para abajo, y nos tiene que quedar esta parte abierta, que sería la parte del cuello. Entonces esto es lo que vamos a hacer, así que vamos a continuar. Ok, amigos, miren, ya hemos cosido toda esta parte, tanto de este lado como de este lado, y así es como ha quedado. Ahora voy a dividir también la parte de la manga, que sería esto,
yo ya lo dividí, ya puse mi marquita. He dejado para la manga aproximadamente 26 centímetros. Eso quiere decir que desde acá yo voy a coser hasta abajo, ya, hasta abajo, hasta aquí. Y lo mismo voy a hacer de este lado, ¿sí? Entonces, y la forma como vamos a coser es igual como les enseñé. Desde aquí voy a poner mi aguja y entonces voy a empezar a coser desde aquí hasta abajo. Voy a hacer un nudo acá. Y entonces voy a ir cosiendo punto con punto para que nos quede bien aseguradito y bien bonito. Entonces vamos a continuar hasta llegar al final, ¿ok? Y ya saben que después de este se van a pasar para el otro lado. Muy bien, amigos, miren, ya aquí hemos cosido esta parte de acá y así es como se ve. Miren, ya está todo fijadito, todo súper bonito. Y la verdad es que me encanta cómo se ve. Básicamente ya esto es la parte, ya esto es casi todo. Solamente nos queda hacer es un cordón que va a ir en la parte de acá para que él quede como así. Entonces eso lo va a hacer un cordón para que quede más bonito, ¿ya? Muy bien, amigos y amigas, para hacer el cordón que les había mencionado, que es lo que va a estar amarrado en la parte de la salida de baño, vamos a necesitar nuevamente nuestra lana y nuestro gancho y vamos a hacer nuestro nudo deslizado y vamos a hacer cadenitas así, cadenas, muchas cadenas. En mi caso voy a hacer un total de 300 cadenas, así que pues nada, vamos a tejer. Ustedes hacen la cantidad de cadenas que ustedes quieran. La idea es que se pueda amarrar en la cintura y que todavía nos sobre espacio para hacer el nudo. Entonces vamos a continuar. Muy bien, amigos, miren, ya tenemos aquí las cadenas, un total de 300. Entonces nada, para hacer nuestro cordón va a ser así. Solo vamos a tejer puntos deslizados en cada espacio de cada punto cadenita. Así, miren, deslizamos punto tras punto y se va a ver de esta manera. Nos tiene que quedar esta parte así. Entonces vamos a continuar por todo esto y nos vemos al final. Y bien, amigos, miren, ya aquí hemos terminado el cordón. Miren, así es, larguito. Entonces lo que hice acá fue que al llegar aquí escondí un poco, aunque aquí me ha quedado pero ya luego lo corto, ¿no? Pero escondí con una aguja lanera. Y ahora lo que vamos a hacer es, una vez que ya tienen su cordón, entonces lo que van a hacer es pasarse un poquito para acá. La función de este cordón es que él quede como, que haga como esa división de la cintura. Esto es opcional, la verdad, no tienen que hacerlo, pero en todo caso, bueno, lo hacen. Y hacen su nudito. Así. Y pues así es como quedaría de esta manera. Entonces no les puedo mostrar bien porque la cámara no abarca todo, pero te voy a estar dejando por acá un video o una foto de cómo se ve puesto y así como se ve completo para que tú veas el resultado final. Entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Viste que fue súper fácil, súper sencillo y lo que sí lleva tiempo hacerlo es por lo largo de la prenda, pero vale la pena. La verdad es que sí vale la pena tomarse el tiempo de tejerlo. Así que esto ha sido todo. Nos vemos para una siguiente oportunidad. ¡Chao!